Bueno, muy bien, vamos con este otro episodio y vamos a darle continuidad a lo que veníamos diciendo. Es mejor y preferible cortarlo un poquito para que no quede tan extenso y ustedes puedan masticar bien la información. Vamos a continuar entonces con la explicación de la Iglesia Católica. Ya vimos en la primera parte que la Iglesia es una y que la Iglesia es santa. Ahora vamos a ver por qué decimos que la Iglesia es católica. Católica. La Iglesia es católica porque el católico significa universal, o sea, es para todos. Y aquí lo vamos a ver en el 830, que dice, ¿qué quiere decir católica? Dice, la palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. También en el 831 nos dice, es católica porque ha sido enviada por Cristo en una misión a la totalidad del género humano. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. No solo es católica porque somos universales, que es incluyente. La Iglesia es incluyente. Hablábamos en el capítulo anterior que no importa ni la raza, ni el idioma, ni la cultura, que no importa el género, que la Iglesia es universal, es para todos. Y también se dice que es universal porque el llamado es para todos y la misión de todo católico está de ir a evangelizar a todos, no a algunos en especial, a todos, y los ve a todos como el pueblo de Dios. Acá, cuando cada una de las iglesias particulares es católica, ¿cómo así? ¿Es que hay algunas iglesias particulares? No, estamos hablando de algunos templos. Y para que el templo o los templos ustedes logren identificar qué es católico, en ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo, o sea, se evangeliza y se celebra el misterio de la Cena del Señor. Hablamos de que identificamos las iglesias católicas porque se hacen las lecturas de los evangelios, sobre todo se hace un gran énfasis en el Nuevo Testamento y los sacerdotes hacen una homilía en donde explican las lecturas. Pero es fundamental que también nos encontramos los fieles en el gran misterio eucarístico, o sea, en la celebración de la Cena del Señor, donde Él se hace pan y se hace vino, y donde nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo para permanecer con Él hoy y siempre hasta la eternidad. En el 833 dice, se entiende por iglesia particular que es la diócesis o la eparquía, una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. También podemos reconocerlo porque allí se dan los sacramentos, o sea, la fe en la Santísima Trinidad y los sacramentos que lo habíamos dicho anteriormente, los de iniciación, que es el bautizo, la comunión, la confirmación, seguimos con el orden sacerdotal y el matrimonio, la unción de los enfermos y la confesión. La confesión. Esto es lo que marca la diferencia y que distingue a la iglesia entre sí. Es lo que marca una línea para identificar que es católica. También que haya una sucesión del sacramento del orden sacerdotal, de un obispo que lo dirige y sus sacerdotes. Y hay que tener en cuenta que ellos tienen una tarjeta profesional. No es solamente la vestidura. Ustedes pueden ir a una Eucaristía y exigirle al sacerdote la tarjeta profesional, que es lo que le da el aval y que muestra que realmente él hace parte de la Iglesia Católica. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque en estos momentos existen muchos sacerdotes que son falsos, que no tienen la sucesión de los obispos y por lo tanto no son Iglesia Católica y no van a servir los sacramentos que se le vayan a imponer, porque el sacerdote está mintiendo. Acá hay una cosa bien interesante.
Todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen la gran iglesia que está en Roma como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ellas. Nosotros somos romanos, o sea, nosotros obedecemos al Papa. El Papa no se elige por sí solo, para eso existe un cónclave, para eso existe todo un misterio muy interesante, unas normas y unas reglas para la elección de el Papa. Y se ha hecho así desde el principio hasta ahora. Pero en el principio no hubo un cónclave, fue Jesús mismo quien decide quién va a ser el primer Papa, que es el sucesor de Cristo, que es Pedro. Vamos entonces a mirar más sobre esta parte de la iglesia y de lo que significa ser católico. Y dice aquí, ¿quién pertenece a la iglesia católica? Ojo, ¿quiénes son los que pertenecen a la iglesia católica? Y lo dice el 836. Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen las diversas maneras o en ella están destinados los católicos. Los demás cristianos e incluso todos los hombres en general son llamados a la salvación por la gracia de Dios. O sea, la iglesia por eso es universal, porque llama a todos los hombres, está llamándolos a todos. Todos pueden ser parte de la iglesia católica. En el 837 es una aclaración bien bonita y dice: están plenamente incorporados a la sociedad que es la iglesia aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su condición y todos los medios de salvación establecidos en ella y que están unidos. No se salva, en cambio, el que no pertenece en el amor, aunque está incorporado a la iglesia, porque está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Y acá es donde hay que entender que no por haber sido bautizados nos vamos a salvar. No, la iglesia aclara muy bien que no se salva el que no cree, el que no hace lo que mandan los sacramentos, lo que manda Dios, porque hay que estar de corazón con el alma, no es solo la presencia. Como quien dice, no se salva todo el que va a misa y entra sin saber qué es y sale sin saber qué es. Es el que conoce, el que entiende, el que ama, el que siente y sabe qué es lo que está haciendo. Por eso la tarea de Dios es tu mundo es esa: permitir que todos los católicos o los que nos escuchan sean católicos de convicción, que aquí lo que nosotros decimos, no católicos de cuerpo, de presencia, de que está ahí, de que usted diga que es católico, sino de convicción, de amor, de corazón, porque usted sepa qué es, porque usted entienda qué es, porque usted asume la misión, porque usted busca la santidad y porque usted realmente fue enviado a enseñar y va a ir a enseñar. Que entienda la unidad de la iglesia. Recuerden, esto es muy importante y hasta los cristianos separados lo dicen y tienen toda la razón. No sirve estar de cuerpo sino de corazón. De nada sirve yo decir que soy católico, soy bautizado, soy confirmado, recibo la comunión, si soy un sicario, si soy un ladrón, si estoy matando a los otros, si estoy ofendiendo a los otros, si estoy destruyendo a los otros, si no conozco qué es, si cuando voy a la misa me quedo dormido, si cuando rezo el rosario me da por bostezar, si no entiendo qué significa rezar el rosario, si no entiendo qué es cantar, qué es alabar, no se salva, porque no es un católico de corazón. Ojo con eso, que es una advertencia bien interesante, está en el 837, numeral 837. En el 838 también lo va diciendo así: la iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honra con el nombre de cristianos a causa del bautizo. Aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro,
Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautizo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia católica. La Iglesia reconoce que algunas iglesias que se han separado, como la ortodoxa, como la anglicana, como otras iglesias, otros cristianos, que el bautizo los une a nosotros, que lo habíamos dicho antes, los une a nosotros, no en perfección, pero lo reconocemos como cristianos. Acá dice, con las iglesias ortodoxas está en comunión, esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible la celebración común de la Eucaristía del Señor. O sea, la Iglesia reconoce a la Iglesia católica como muy cercana, que es muy poco lo que tiene de diferencia. Vamos a verlo con la Iglesia, con los que no son cristianos. En el 839 lo dice: los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. La relación de la Iglesia con el pueblo judío. Y acá en la Iglesia reconoce que la nueva alianza es con nosotros, pero que la antigua alianza, el Antiguo Testamento, fue con los judíos. Y acá dice que hay una gran vinculación entre ellos y nosotros, porque Jesús era judío, María era judía. Por lo tanto, las bases fundamentales vienen del pueblo judío. La filiación con Dios, o sea, que seamos hijos adoptivos de Dios, viene del pueblo judío. La gloria, las alianzas, la legislación, o sea, las leyes, los 10 mandamientos, el culto, o sea, el ritual que hacemos, como se hace en la Pascua, la celebración de la Pascua, las promesas y los patriarcas, todo el cual procede de Cristo según la carne. Porque los dones y las vocaciones de Dios son irrevocables. Él se las entrega y no se las va a quitar. Y a ellos le debemos todas estas gracias de Dios que vienen del pueblo judío. No podemos olvidar que Jesús era judío y María era judía. Entonces hay que recordar esa parte. Y hay algo que nos une mucho y es la esperanza de la venida del Mesías. De ellos por primera vez y nosotros el regreso, el retorno de Jesús. En el 841 nos va a hablar de la iglesia musulmana y dice así: las relaciones de la iglesia con los musulmanes, el designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al final del mundo. La iglesia lo reconoce también en unidad con nosotros. La iglesia no está en contra de ellos. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos mucha afiliación con los ortodoxos, con la iglesia, con el pueblo judío, con la iglesia musulmana o los musulmanes. No busca la contradicción, sino que busca lo que nos une. Por eso somos llamados a escuchar, a conocer, a entender, a compartir, entender que Dios actúa también en la iglesia judía, también actúa en la iglesia musulmana, pero que nosotros contemplamos la plenitud y que queremos que ellos se unan a nosotros, no en una guerra como existía antes, que existen en algunas partes, que es una guerra santa que no tiene pelos en cabeza, es una tontería. Nosotros buscamos la unidad. Y dice aquí en el 843, la iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda, todavía en sombras y bajo imágenes, del Dios desconocido pero próximo, ya que es Él quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así la iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en diversas religiones, como una preparación al evangelio,
y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan vida. La iglesia reconoce que Dios es visto en otras partes donde no es conocido y que no tiene el nombre que nosotros le damos. Reconoce lo bueno y lo verdadero y que allí está la semilla a través de ese Dios desconocido que lleva a que nosotros podamos ir de misión y podamos complementar. No podemos olvidar que Pablo, cuando entra a los romanos y a los griegos, entra por ese Dios desconocido. Ellos tenían un altar a ese Dios sin nombre, a ese Dios desconocido, y a través de esa unidad, de eso que teníamos en común, Pablo usa lo que hay, que es verdad y que es hermoso, para llevar a la evangelización. Ojo, que nosotros no estamos para ir a atacar, estamos para escuchar y ver que de verdad en otras religiones, en otros que hablan de la Pachamama, que hablan de otras cosas, hay verdad, y hay Dios, y hay gracia que Dios ha sembrado para que nosotros podamos ir a complementar. La iglesia es la plenitud, pero no dice que no exista esa fe o que no exista esa cercanía a Dios desde otras religiones, aun cuando no lo conocen. Dice aquí: con demasiada frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez que al Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical. Y acá hay algo bien interesante que dice en el 845: la iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y la salvación. Ella es el mundo de la reconciliación. La iglesia está en pros de unir, nunca de separar, de irlos a buscar, de acogerlos, de entenderlos, de complementarlos para que ellos logren entenderlo. Y acá está bien bueno: fuera de la iglesia hay salvación. Escúchenlo, que es bien interesante. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de la salvación. No se nos hace presente en su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia reconoce que el único mediador, que el único salvador es Cristo, pero que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y por eso nosotros podemos asegurar que llevamos a la salvación. Y dice acá muy claro: por eso no podrían salvarse los que sabiendo, con este pedacito bien interesante, no podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiese querido entrar o perseverar en ella. O sea, usted sabiendo que Cristo fundó la iglesia, usted conociendo la iglesia, usted conociendo los sacramentos, usted conociendo todo de verdad, o sea, usted siendo católico de convicción, de formación, no podría salvarse si rehúsa estar en ella, que eso es lo que nosotros le llamamos apostasía. Le llamamos apostasía, renegar de la fe. Eso hace que pierdas tu salvación. En el 847 dice: esta afirmación no se refiere, ojo que está bien importante, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. O sea, los indígenas, un lugar donde no conozcan de la iglesia, no conozcan de Dios, no conozcan del evangelio, no conozcan de nuestra iglesia. Ahí hay algo especial que dice aquí: los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida
con la ayuda de la gracia, a hacer la voluntad de Dios, conocida a través de los que dicen sus conciencias, pueden seguir la salvación eterna. O sea, aunque usted no conozca la iglesia, aunque usted no conozca de Dios, aunque sea una comunidad leja, aunque usted nunca le hayan hablado de la iglesia católica, si lleva en su corazón, sin conocerlo y sin saberlo, los mandamientos, y usted hace lo que Dios dice en todo el evangelio, aún sin saberlo, encuentra la salvación. Va a encontrar la salvación. Eso es muy importante, recuérdenlo siempre, siempre, en numeral 841. Ahí está. Perdón, me equivoqué. En el 847. Ojo, se los voy a leer para ir terminando esta parte. Los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo, o sea, ellos no tienen idea, no saben, nadie les ha hablado de Cristo y tampoco conocen su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia. O sea, su conciencia, la gracia de Dios le dice que hacer y que no hacer, que está bien, que no está bien, y hacen lo que les dicta su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Eso es algo muy bonito. Y lo complementa aquí en el 848. A la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Nosotros tenemos como misión evangelizar, llevar el evangelio. Está en el 849, 50, 51. Todo esto nos muestra el camino nuestro que dice: el mandato misionero. La iglesia es enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de la salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador. Se esfuerza por anunciar el evangelio a todos los hombres, y menciona esta cita: y pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra misión es enseñar, ir a ser discípulos, ir a bautizar, ir a enseñar. Es la misión. Mucha gente dice que ¿cuál es mi misión en la vida? Pues si eres cristiano, esa es una de tus misiones. El origen y la finalidad es la misión, que tiene su origen en la misión del Hijo, en la misión del Espíritu Santo, según el plan del Padre. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe en el Padre, el Hijo y el Espíritu de amor. Es lo que nos motiva y es nuestra misión. Dar amor de Dios por todos los hombres a la iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza en su impulso misionero. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Los que obedecen a la misión del Espíritu de la verdad están ya en el camino de la salvación. Quienes enseñan, quienes guían, quienes ayudan, van en el camino de la santidad. Pero la iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que buscan ofrecerla. La iglesia debe de ser misionera. Los caminos de la misión, el Espíritu Santo es la verdad, el que protagoniza toda la misión eclesial. Él quien conduce la iglesia por los caminos de esa misión. Por eso nosotros, cuando nos envían en la confirmación, nos ponen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos acompaña, quien nos da los dones para cumplir esa misión. Es importante entender que la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Y acá vamos a terminar con el 853, que dice: solo avanzamos por el camino de la conversión y la renovación, y por el estrecho sendero de Dios,
es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo. Nuestra misión realmente es ser misioneros. El esfuerzo del misionero exige entonces algo muy importante que se llama paciencia. Todo misionero debe tener una gran paciencia. Sigue diciendo sobre la misión que reclama el esfuerzo hacia la unidad de los cristianos. Buscamos la unidad, no las divisiones entre los cristianos, porque eso serían un obstáculo que nos lleva a cumplir nuestra misión. Somos los hijos de Dios y que estamos incorporados en ella ciertamente por el bautizo y están sin embargo separados de plena comunión. Terminamos con esta parte que dice: la tarea misionera implica un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el Evangelio. Finalizo con esto. 856. La tarea misionera implica un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el Evangelio. Los creyentes pueden sacar provecho para sí mismos de este diálogo, aprendiendo a conocer mejor cuánto de verdad y de gracia se encuentra ya entre las naciones, como por una casi secreta presencia de Dios. Escuchar a los otros para encontrar cuánto tienen de verdad y cuánto hay de gracia del Espíritu Santo, y con base en lo que encontremos en esa nación, en esa cultura, en ese lugar, en esa persona, nosotros debemos aprender a llevarlos hacia la plenitud, que es lo que muestra la iglesia. Y eso es muy importante, un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el Evangelio, y aprovechar esas verdades que ya conocen, esas virtudes que ya conocen, esa conciencia de buena voluntad, de grandes personas, de buenas personas, para mostrarles qué es lo que Dios manda y que ellos lo vienen haciendo, y encontrar la unidad para llevarlos a la plenitud, para llevarlos hacia la iglesia y el conocimiento completo de Cristo. Hay que ser respetuosos, escuchar y entender que Dios también actúa en ellos de una manera misteriosa y que nos da una puerta, y que nosotros tenemos que aprender a observarla, aprender a verla, para llegarles, entenderlos, buscar la unidad y llevarlos a la plenitud de la búsqueda de la santidad, que ya sabemos que la encontramos con los sacramentos, con los mandamientos, y que con el conocimiento completo de Dios, que nos ayuda a llevarlos a Cristo. Muy bien, dejemos hasta ahí y luego vamos a continuar con la Iglesia Católica. Vamos a ver en la próxima por qué la Iglesia es apostólica, y vamos a empezar a mirar las jerarquías y qué significa cada una de ellas. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Vamos todos a ser católicos de corazón. Recuerden que si somos solo de cuerpo, solo de presencia, solo de tradición, no podemos ser salvados. Tenemos que ser de corazón, y la tarea de Dios es tu mundo es eso, hacer que todos los que nos escuches se empiecen a convertir en católicos realmente de convicción, que entiendan quiénes son, de dónde vienen, por qué son, cuáles son las normas, por qué somos católicos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra tarea, y por qué nosotros realmente tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos, para que podamos de verdad, con convicción y con ejemplo, con amor a lo que sentimos, a lo que conocemos, evangelizar. Con respeto escuchamos, encontramos la verdad y las virtudes del Espíritu Santo en otras personas, en otras religiones, en otros ateos, en otras comunidades, para que con base en ello podamos nosotros mostrar la gracia de la plenitud de la iglesia, que lo puede llevar a su complemento total, que se encuentra en la Iglesia Católica. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que estén muy bien.